Muchas gracias por la invitación. Mi aporte a esta reflexión está ligado a las perspectivas que organismos internacionales de derechos humanos que han realizado visitas o que han conocido casos en varios países latinoamericanos tienen respecto de la liberación de cultivos modificados genéticamente en estos países, y que para anticipar, digamos, la conclusión, han constatado que la producción de alimentos no puede generarse a cualquier costo, que no es cierto que haya un consenso científico sobre la inocuidad de este tipo de cultivos, como aquí tendenciosamente se ha querido hacer creer, que el criterio técnico científico no puede ser el único para evaluar la oportunidad o no de liberar estos cultivos, que no es cierto que disminuyan el uso de agrotóxicos y que no es cierto tampoco que optimicen la producción agropecuaria. En por lo menos 3 casos, el caso de México, Paraguay y Argentina, estos organismos internacionales de derechos humanos han concluido, en el primer caso, México, que existe en su visita del año 2012, pudieron constatar el relator sobre el derecho a la alimentación que existe un grave riesgo para la diversidad en este centro de origen del maíz, la liberación del maíz modificado genéticamente, debido tanto al flujo genético que tiene este cultivo como a la eventual concentración del mercado de semillas. Frente a eso, se recomendó la moratoria para la liberación del maíz transgénico. Un año después, en el año 2013, un juez federal ordenó la suspensión de la comercialización del maíz transgénico en el país, pero debido a que México es un país importador también del maíz que viene de lugares donde sí se siembran, particularmente Estados Unidos, donde sí se siembran los cultivos modificados, la UNAM encontró que por lo menos en un 90% de las muestras que tomó en un estudio, el 90% de esas muestras de harinas y tortillas está contaminado no solamente con los transgenes, sino también con rastros de glifosato. En el caso de Paraguay, que es el 7º país productor de transgénicos con más de 3 millones de hectáreas sembradas, la relatora especial sobre el derecho a la alimentación recomendó en el año 2017 que se emitiera una ley de protección y conservación de las semillas nativas. Eso no ocurrió, y este año, por primera vez, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a un país, a Paraguay, debido a, por su responsabilidad internacional en la muerte de un campesino que fue expuesto a la aspersión de los agroquímicos con los que se asperja los cultivos de soya transgénica. Este es un caso muy interesante porque aunque Paraguay se quiso defender diciendo que no existía una prueba reina o un nexo causal entre las fumigaciones y la muerte de este campesino, lo que le terminó diciendo el Comité de Derechos Humanos, que también cabe para Colombia, es que en tanto la población sea sometida a condiciones de contaminación, se está poniendo en grave riesgo el derecho a una vida digna, y que por lo tanto el Estado incumple en ese caso el deber de protección de los derechos de los ciudadanos. Este es el primer caso de condena internacional, pero hay varios casos también internacionales por la misma razón, aspersiones con productos químicos en relación con cultivos de uso transgénico. El caso argentino finalmente es uno de los casos más tremendos en América Latina. El 50% de su producción agrícola está concentrada en el 2% de los productores. Más de 22 millones de hectáreas sembradas con soya, maíz, algodón transgénico en más del 60% de la tierra cultivable. Esto llevó a que la relatora especial sobre el derecho a la alimentación dijera en su visita del año 2019 que este modelo productivo socava la seguridad alimentaria en Argentina. Y esto fue constatado en este año, en el mes de septiembre, con la extensión de la ley 27519 de emergencia alimentaria. Es decir, uno de los países latinoamericanos en el que más se siembra cultivos transgénicos es el país que tiene la mayor emergencia alimentaria del continente. Además, la relatora en esta visita encontró que en el caso argentino, en una década creció un 50%, o sea, creció el doble los cultivos modificados, pero el uso de los agroquímicos creció más de 10 veces, es decir, no es cierto desde ningún punto de vista que se disminuya el uso de los agrotóxicos. En virtud de lo anterior, la relatora recomendó
fortalecer la agricultura familiar, los derechos de propiedad de semillas de los pequeños productores, sistemas de monitoreo realmente efectivos y un tránsito hacia la agricultura agroecológica. ¿Cuál debe ser entonces el enfoque que prevalezca para abordar este tipo de situaciones? Estos 3 países son representativos de ejemplos de desastres sociales, económicos y ambientales asociados a la implementación de un paquete tecnológico y del abuso de las condiciones biofísicas de los lugares de liberación de este tipo de cultivos, que genera crisis alimentarias, crisis de salud, crisis agrícolas, contaminación, pérdida de diversidad biológica e impactos negativos no solamente para productores, sino para los consumidores. ¿Cuál debe ser entonces el enfoque que prevalezca? Pues debe ser un enfoque del principio de precaución y del principio de prevención. El principio de precaución, lamentablemente, en Colombia ha tenido un desarrollo profundamente conservador y prácticamente se aplica por... 2 minutos para que termine. El principio de precaución, decía, se aplica lamentablemente de una forma excepcional y muy conservadora en nuestro país, pero existe también una interpretación de la Corte Constitucional que ha llamado a interpretar de una forma concurrente los principios de precaución, el principio de precaución y el principio de prevención. El principio de precaución debería ser aplicado ante la incertidumbre científica. ¿Qué es lo que existe? No es cierto que existe un consenso de los científicos en relación a la inocuidad de los pesticidas y del mismo paquete, digamos, relacionado con los cultivos transgénicos. Existen muchísimas evidencias a las cuales se enfrentan los jueces en toda América Latina cuando abordan este problema, que hablan de problemas gravísimos y de impactos muy negativos en el medio ambiente y en la salud humana. Entonces, frente a la discusión sobre esa cuestión, ese debate sobre el riesgo, pues debe ser aplicado el principio de precaución. Pero ante los riesgos que sí son ciertos y que sí podemos constatar en todos los países en los cuales se ha implementado este modelo, particularmente en los 3 que mencioné y particularmente en Paraguay y en Argentina, se debe aplicar un principio de prevención. Si ya saben... Le habíamos dado solo 1 minuto. 1 minuto más para que termine. Muchas gracias. Si ya sabemos cuáles son las consecuencias en estos países, si el experimento ya se hizo allá, no tenemos que someternos nuestra biodiversidad, la salud y el bienestar de las poblaciones a un modelo tan nefasto como el que se promociona actualmente. Muchas gracias.